Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos a fondo en las conclusiones de una investigación oficial muy importante. Hablamos de la que analizó la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y también los contactos entre la campaña de Donald Trump y personas vinculadas a Rusia. Nuestra base para esta charla son, extractos clave de ese informe oficial. Es un documento bastante denso, la verdad. Detalla las operaciones rusas, los contactos que hubo con gente de la campaña y algo muy importante, la evaluación legal de todo esto. El objetivo hoy es, destilar lo esencial. ¿Qué hizo Rusia exactamente? ¿Qué tipo de reuniones, de conversaciones hubo con el equipo de Trump? Y sobre todo, ¿a qué conclusiones llegó la investigación? ¿Hubo coordinación ilegal? ¿Intentos de obstruir la justicia? Vamos a tratar de desentrañar los puntos clave. Empecemos por la interferencia rusa, ¿te parece? El informe identifica como dos grandes esfuerzos, diferentes pero coordinados. La primera fue una campaña enorme en redes sociales. La orquestó una entidad llamada Internet Research Agency, la IRA, desde San Petersburgo. Ajá, la famosa granja de trolls. Exacto. Estos agentes rusos se hacían pasar por activistas de EEU. Crearon cuentas falsas, algunas súper populares, como @TengoPoc, compraron anuncios políticos muy específicos. Incluso llegaron a organizar mítines reales en Estados Unidos. Sí, buscando generar división y, a menudo apoyar a Trump, ¿no? Totalmente. Y hasta mandaron gente a EEU para recoger inteligencia, digamos. Ahora, un punto que el informe recalca mucho. No encontraron pruebas de que algún estadounidense colaborara a sabiendas con la IRA. Eso es clave. Importante esa distinción, sí. Y la segunda operación fue más directa, más técnica. Hackeos y filtraciones de información a gran escala. Aquí entra el GRU. Exacto. La inteligencia militar rusa, el GRU, usaron cosas como el spear phishing. O sea, correos falsos, pero muy bien hechos para engañar y robar contraseñas. Sí, dirigidos a personas específicos. Claro. Así se metieron en emails de la campaña de Hillary Clinton, como el de John Podesta, su jefe de campaña. Ajá. Y en las redes del Partido Demócrata. Hablamos de, cientos de miles de documentos robados. Una barbaridad. Cientos de miles. Una cantidad ingente de información. Y claro, no la robaron para archivarla. La filtraron. Usaron identidades falsas como DCLeaks, Guccifer 2.0. Que sonaban como hackers activistas, ¿no? Exacto. Pero el canal principal fue Wikileaks. Empezaron a publicar emails de los demócratas en julio de 2016. Y luego los de Podesta, justo en las semanas críticas antes de la elección, octubre-noviembre. El timing fue muy calculado. Muy calculado, sí. Y el informe también dice que el GRU atacó sistemas relacionados con la administración electoral en varios estados. O sea, fueron a por todo. Y fíjate, lo que realmente llama la atención aquí es esa estrategia dual, ¿no? Por un lado, la guerra de información, digamos, encubierta, en redes, buscando manipular, polarizar. Y por otro, una operación de ciberespionaje, pues más clásica, robar material dañino y soltarlo en el momento justo. Sí. El informe es muy específico, ¿eh? Incluso menciona las unidades concretas del GRU involucradas. La unidad 26165, la 74455. Esto te indica la seriedad, los recursos que Rusia invirtió. No fue algo improvisado. Fue un esfuerzo sistemático que llegó a tocar la infraestructura electoral misma. Con ese telón de fondo de la interferencia rusa, la investigación se puso a mirar. Una cantidad sorprendente de contactos entre gente de la campaña Trump y personas conectadas con Rusia. Vamos a repasar algunos de los más importantes porque creo que ilustran un patrón, ¿no? Sí, vale la pena ver los casos concretos. Primero, George Papadopoulos, un asesor de política exterior de la campaña bastante joven, creo. Sí, un perfil junior, pero con acceso. Resulta que en abril de 2016, un profesor con conexiones rusas, Joseph Mifsud, El famoso Mifsud. ese mismo, le suelta a Papadopoulos que Rusia tiene material sucio sobre Clinton, en forma de miles de emails. ¡Wow!
Directo al grano. Y Papadopoulos, según el informe, no solo escuchó, intentó usar esa info para, bueno, ganar puntos. Le sugirió a diplomáticos extranjeros que la campaña sabía que Rusia podía ayudar filtrando cosas anónimas. O sea, intentó capitalizar esa información. Y también intentó organizar reuniones de alto nivel entre la campaña y funcionarios rusos. Mantuvo informados a asesores importantes. Interesante. Luego está la reunión del 9 de junio de 2016, la de la Trump Tower. Esta es muy conocida. Sí, esta generó muchísima atención. Se armó por un email a Donald Trump Jr., le ofrecían información comprometedora sobre Hillary Clinton como, y cito casi textual, parte del apoyo de Rusia y su gobierno a Trump. Una oferta bastante explícita. Y la respuesta de Trump Jr. fue, si es lo que dices, me encanta. Así, tal cual. Directísimo. A la reunión fueron él, Paul Manafort, que era el jefe de campaña en ese momento, y Jared Kushner. El círculo íntimo. Pero la abogada rusa que supuestamente traía la información, Natalia Veselnitskaya, bueno, al final parece que habló más de la ley Magnitsky, de sanciones, de adopciones rusas, no tanto de Clinton. O sea, el contenido fue distinto a lo prometido. Aparentemente, las versiones de los asistentes sobre qué esperaban y qué se dijo varían. Hay contradicciones. Como suele pasar en estos casos. Lo que sí quedó son unas notas de Manafort que mencionan temas como Bill Browder, Chipre, y bueno, hubo preocupación después sobre cómo se vería esa reunión. Hay emails que lo demuestran. Claro, se dieron cuenta del riesgo potencial. Y no podemos olvidarnos de Paul Manafort y su relación con Konstantin Kilimnik, Kilimnik. Una figura clave. un socio de Manafort que el propio informe vincula con la inteligencia rusa, y de quien Rick Dates, el segundo de Manafort, sospechaba que era un espía. Así lo dijo. Una sospecha fuerte viniendo de adentro. Manafort compartió con Kilimnik datos internos de encuestas de la campaña, datos confidenciales. Eso es grave. Información estratégica. Y discutieron un plan de paz para Ucrania que, bueno, Manafort mismo reconoció que era una forma de darle a Rusia control indirecto sobre el este de Ucrania. Una vía trasera, dijo. Manafort mintió a los investigadores sobre estos contactos con Kilimnik. Mintió repetidamente. Lo que complicó aún más su situación legal, claro. Y también está el tema de Wikileaks. Hubo un interés muy marcado en la campaña por las filtraciones. Lógico, les beneficiaban directamente. Trump Jr. tuvo contacto directo por mensajes con Wikileaks. Hay registros de eso. Comunicación directa. Sí, directa. Y Roger Stone, otro asesor cercano a Trump, hizo comentarios públicos y tuvo comunicaciones privadas que sugerían, bueno, que podía saber de antemano lo que iba a filtrar Wikileaks. Aunque esto está lleno de idas y vueltas, negativas, contradicciones, es un poco confuso. Stone siempre fue una figura controversial. Y claro, está el famoso comentario público de Trump en julio de 2016. Rusia, si estás escuchando, espero que puedas encontrar los 30,000 emails que faltan. Una declaración que levantó muchísimas cejas. Y lo llamativo, horas después de ese comentario, el GRU ruso empezó a atacar cuentas de email vinculadas a la oficina personal de Clinton. La coincidencia es notable. Muy notable. A ver, si juntamos estos ejemplos, que como dices, son solo algunos, Sí, hay más. emerge un patrón, ¿no? Hay una receptividad, por decirlo menos, de varias personas clave en la campaña a recibir ayuda de fuentes rusas, o al menos a explorar si esa ayuda existía o se podía obtener. Sí, una disposición a escuchar, como mínimo. Exacto. Sin embargo, y este es el punto central del informe respecto a la famosa colusión o conspiración, ¿Qué fue la gran pregunta? la gran pregunta. La investigación concluyó que estos contactos, aunque numerosos y a veces preocupantes, no llegaron a establecer un acuerdo ilegal y coordinado, una conspiración criminal entre la campaña y el gobierno ruso para interferir en las elecciones. ¿Y por qué no? Si hubo tantos contactos. Buena pregunta. Porque el estándar legal para probar una conspiración criminal es muy, muy alto. No basta con tener conversaciones, incluso si son inapropiadas. Se necesita evidencia sólida de un acuerdo, ya sea explícito o implícito, para cometer un delito electoral concreto, un plan conjunto. Entiendo. Y esa evidencia, más allá de toda duda razonable, que es el estándar en lo penal, pues, según el informe, no se encontró. Vale. Ahora, ojo,
El propio informe reconoce sus limitaciones. Y esto es crucial. ¿Qué limitaciones? Habla de testigos clave que estaban en el extranjero y no cooperaron. Gente que se acogió a la Quinta Enmienda para no autoincriminarse. Comunicaciones borradas o encriptadas a las que no tuvieron acceso. Y como vimos con Manafort, mentiras probadas de algunos testigos. Y quizás otras no detectadas. O sea que faltan piezas del puzzle. Exacto. Así que aunque legalmente no se probó una conspiración bajo los estándares penales, el informe deja muy claro que la imagen no está completa. Es una zona gris importante. No es una exoneración total en el sentido de aquí no pasó nada raro. Queda esa duda flotando. Queda esa duda, sí. Y los contactos no pararon con la elección, ¿verdad? Siguieron durante la transición. Correcto. Continuaron y a menudo la iniciativa venía de Rusia en ese periodo. Quizás el caso más conocido es el de Michael Flynn, el elegido para ser consejero de Seguridad Nacional. Sí, un caso muy sonado. En diciembre de 2016, Flynn habló varias veces con el embajador ruso en EU, Sergei Kislyak, Kislyak, otra figura recurrente. y hablaron sobre las nuevas sanciones que Obama acababa de imponer a Rusia, precisamente por la interferencia electoral. Un tema delicadísimo. Flynn le pidió a Kislyak que Rusia no reaccionara de forma exagerada, que no escalara la situación. Le sugirió que podrían hablarlo mejor cuando llegara la nueva administración Trump. Básicamente, les pidió aguantar un poco. Y Rusia, de hecho, no tomó represalias fuertes inmediatamente, lo cual fue sorprendente en su momento. Sí, llamó la atención esa calma rusa. El problema para Flynn vino después, porque mintió sobre esas conversaciones. Se las ocultó, tergiversó al vicepresidente electo Mike Pence y, lo más grave, mintió al FBI. Y mentir al FBI es un delito federal. Exacto. Ese engaño le costó el puesto de consejero de Seguridad Nacional a los pocos días de asumir y le llevó a enfrentar cargos criminales. Se declaró culpable. Un ejemplo claro de las consecuencias legales, aunque no fuera por la colusión en sí. Exacto. Y Jared Kushner también estuvo activo en la transición. Sí, Kushner tuvo varias reuniones. Se reunió con Kislyak también. Y según el informe, Kislyak le propuso a Kushner establecer un canal de comunicación secreto con Moscú, usando instalaciones diplomáticas rusas para evitar ser interceptados por la inteligencia estadounidense. Una propuesta bastante audaz. Un back channel seguro. Muy audaz. Kushner también se reunió con Sergei Gorkov, el jefe de un banco estatal ruso importante, el BEV, que estaba sancionado por Estados Unidos. El BEP sí. Y luego está la reunión secreta en las Seychelles, enero de 2017, justo antes de la investidura de Trump. Ah, sí. Eric Prince. Eric Prince, el fundador de Blackwater, que apoyaba a Trump, se reunió con Kirill Dmitriev, que es el jefe del Fondo Soberano de Inversión ruso, el RDIF, y una persona cercana a Putin. Dos figuras con mucho peso, aunque no fueran funcionarios directos en ese momento. El encuentro lo arregló un intermediario libanés-americano, George Nader, y hablaron de cómo mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Buscando un reseteo. Prince dijo que informó de la reunión a Steve Bannon, que era el estratega jefe de Trump. Bannon lo negó. Y el informe dice que los mensajes de texto entre Prince y Bannon de esa época desaparecieron, no se pudieron recuperar. Conveniente, ¿no? Conveniente. Después de esa reunión, Dmitriev, el ruso, elaboró un plan de reconciliación entre los dos países que, de alguna manera, llegó a manos de Kushner. O sea, la reunión tuvo seguimiento. Tuvo seguimiento, sí. A ver, estos contactos postelectorales se analizaron con mucho detalle, ¿no? La pregunta era, ¿eran una continuación de algo coordinado? ¿O eran más bien intentos rusos de influir en la nueva administración? Sobre todo para quitar las sanciones. Claro, las sanciones eran clave para Rusia. Y de nuevo, la investigación no encontró pruebas de una coordinación ilegal continuada en este periodo de transición. No se estableció eso. Pero el caso de Flynn es muy ilustrativo. ¿En qué sentido? En que no se le acusó de conspirar con Rusia para influir en la política. Se le acusó de mentir sobre sus contactos legítimos, o al menos no ilegales en sí mismos, con el embajador. Ya veo. Esto muestra que las acciones alrededor de estos contactos, la falta de transparencia, el engaño a los investigadores, eso sí tuvo consecuencias legales muy serias. Independientemente de si la relación subyacente era una conspiración o solo, diplomacia poco ortodoxa o intentos de influencia. Subraya los riesgos de moverse en esas zonas grises y, sobre todo, de no ser sincero con las autoridades. Entendido.
Pero la investigación fue más allá de los contactos, ¿no? Hubo toda una parte sobre posible obstrucción de la justicia por parte del propio Trump. Sí, una parte enorme. De hecho, es todo el volumen 2 del informe. Se dedicó exclusivamente a investigar si acciones del presidente Trump, ya en el cargo, constituyeron obstrucción de la justicia en relación con toda la investigación sobre Rusia. ¿Y qué tipo de acciones se miraron? Se analizaron varios episodios muy concretos, una serie de eventos. Por ejemplo, la reacción de Trump cuando se enteró de que nombraron a Robert Mueller como consejero especial para supervisar la investigación. Ajá. Según testigos presenciales, como el fiscal general Sessions, Trump dijo algo así como, «Oh, Dios mío, esto es terrible. Es el fin de mi presidencia». Y al parecer quiso despedir a Mueller casi inmediatamente. Una reacción muy fuerte. También se examinaron sus conversaciones con James Comey cuando era director del FBI. Antes de despedirlo. Exacto. El informe detalla cómo Trump, en una cena privada, le pidió a Comey lealtad. Una petición inusual para un director del FBI. Y en otra ocasión, le expresó su esperanza de que Comey pudiera dejar ir la investigación sobre Michael Flynn, poco antes de despedirlo, en mayo de 2017. Presión directa, según el informe. Otros actos que se investigaron. La presión constante sobre Jeff Sessions, el fiscal general, ¿Para qué? para que revirtiera su decisión de recusarse de la investigación sobre Rusia. Si Sessions no se hubiera recusado, él habría estado al mando de la investigación, no Mueller. Y Sessions era un nombramiento de Trump. Claro, quería tener a alguien de confianza controlando la investigación. Y un episodio que fue muy comentado, la orden directa que Trump le dio al consejero legal de la Casa Blanca, Don McGahn, ¿Qué orden? que contactara al fiscal general adjunto para que despidiera a Mueller. Básicamente, echa a Mueller. Directamente. Directamente. Y McGahn se negó. Le dijo que no podía hacerlo y amenazó con renunciar si le obligaban. McGahn se plantó. Se plantó. Y más tarde, cuando esto salió en la prensa, Trump intentó que McGahn emitiera un comunicado negando que hubiera recibido esa orden. Y McGahn se volvió a negar a mentir. Doble negativa. Muy significativo. Además de todo esto, el informe documenta esfuerzos para influir en el testimonio de testigos clave, gente como Sessions, Flynn, Manafort, Michael Cohen. ¿Cómo intentó influir? Pues, de varias maneras. Elogios públicos a los que no cooperaban con la investigación. Críticas feroces, ataques personales a los que sí colaboraban. Llegó a llamar rata a Cohen por cooperar, por hacer flipping. Usando el lenguaje de la mafia casi. Y también hizo comentarios públicos que se interpretaron como insinuaciones de posibles indultos presidenciales para gente como Manafort, si se mantenían leales y no cooperaban. Una mezcla de palo y zanahoria. Exacto. A ver, aquí entramos en un terreno legal diferente al de la conspiración, ¿verdad? Hablamos de obstrucción de la justicia. Sí, son delitos distintos. Para que haya obstrucción, generalmente la ley pide probar tres cosas. Primero, un acto obstructivo, algo que impida o intente impedir una investigación o proceso. Segundo, que ese acto tenga una conexión, un nexo, con un procedimiento oficial, como una investigación del FBI, del Congreso o del consejero especial. Y tercero, y esto es clave, que se haga con una intención corrupta, es decir, con un propósito impropio, buscando obtener un beneficio personal o político indebido, como protegerse a uno mismo o a sus asociados de la investigación. Intención corrupta. Ese es el punto difícil de probar, supongo. Es el elemento subjetivo, sí. Y el informe analiza cada uno de esos episodios que mencionaste, el despido de Comey, la orden a McGahn, la presión a Sessions, los comentarios sobre testigos, bajo este marco legal. ¿Y qué concluye? Argumenta que muchas de las acciones de Trump podrían cumplir estos tres requisitos. Hubo actos claros: despidos, órdenes, presiones. Esos actos tenían una conexión evidente con la investigación oficial sobre Rusia. Y había bastante evidencia circunstancial y testimonial que sugería una posible intención corrupta: protegerse, limitar la investigación, influir en testigos. O sea que había base para considerar la obstrucción. Había base sustancial, según el análisis del informe. Sin embargo, y aquí viene el punto que generó tanta controversia, El pero. el gran pero. El informe no llega a una conclusión definitiva sobre si el presidente cometió un delito de obstrucción. No dice cometió el delito, ni tampoco no lo cometió. ¿Y por qué esa ambigüedad? Principalmente por dos razones que el propio informe explica. Una es una política interna del Departamento de Justicia,
una opinión legal de la Oficina de Asesoría Legal, OLC, que dice que un presidente en funciones no puede ser acusado penalmente por el propio Departamento de Justicia. A la política de no acusar a un presidente en ejercicio. Exacto. Y la segunda razón son las complejidades constitucionales. Hay un debate sobre hasta qué punto un presidente puede ser acusado de obstrucción por ejercer poderes que la Constitución parece darle, como despedir a funcionarios del Poder Ejecutivo, Comey, o dirigir al Departamento de Justicia. Es la tensión entre los poderes del artículo 2 de la Constitución y las leyes penales sobre obstrucción. Entiendo. Un nudo legal y constitucional complicado. Muy complicado. Por eso, el informe opta por no tomar una decisión procesal tradicional. Pero, y esto lo recalcan mucho, dicen explícitamente que si tuvieran la confianza de que el presidente claramente no cometió obstrucción, lo dirían. Como no tienen esa confianza, no lo exoneran. O sea, no acusan, pero tampoco exoneran. Exactamente. Presentan toda la evidencia, el análisis legal y básicamente dicen, estos son los hechos preocupantes. Hay evidencia significativa de obstrucción, pero nosotros, por estas razones políticas y constitucionales, no vamos a dar el paso de acusar. ¿Y a quién le dejan la pelota entonces? Implícitamente señalan al Congreso. El informe argumenta que el Congreso sí tiene la autoridad para aplicar las leyes de obstrucción a actos corruptos del presidente, incluso si involucran el uso de sus poderes oficiales, a través del proceso de impeachment. Entendido. Dejan la puerta abierta para el Congreso. Así es. El informe también explica por qué no hubo cargos por conspiración o por violar la ley de registro de agentes extranjeros FARA contra gente como Trump Jr. o Kushner por la reunión de la Trump Tower, ¿verdad? Sí, lo aclara. A menudo la razón fue que no se podía probar más allá de toda duda razonable el elemento de intencionalidad que exige la ley, el willfulness. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no bastaba probar que hicieron algo que objetivamente podría ser ilegal, sino que tenían que probar que sabían que estaban violando la ley o que actuaron con desprecio temerario hacia la ley. Y ese estándar de prueba es muy alto. Difícil de probar la intención. Muy difícil. O también por la dificultad técnica de valorar si la información comprometedora ofrecida por los rusos contaba como una cosa de valor ilegal según las leyes de financiamiento de campañas. Hubo debate legal sobre eso. Vale, pero eso no quiere decir que no hubiera consecuencias legales para nadie, ¿no? Para nada. Al contrario, varias personas sí acabaron acusadas, y muchas condenadas por delitos específicos que salieron a la luz durante la investigación. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, ya mencionamos a Papadopoulos, a Flynn, a Michael Cohen, todos ellos por mentir a los investigadores federales o al Congreso. Manafort y su socio Rick Gates. También, por una variedad de delitos financieros, fraude fiscal, lavado de dinero y violaciones de FARA, principalmente relacionados con su trabajo de lobby no declarado para Ucrania años antes. Y también por mentir, claro. Roger Stone. Stone fue condenado por obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y mentir al Congreso sobre sus intentos de contactar a Wikileaks durante la campaña. ¿Y del lado ruso? También hubo acusaciones formales contra 13 ciudadanos rusos y 3 entidades rusas, incluyendo la IRA, por la campaña de interferencia en redes sociales, Ajá. y contra 12 oficiales de la inteligencia militar rusa, del GRU, por los hackeos al Partido Demócrata y a la campaña de Clinton. O sea que sí hubo responsables identificados y acusados, aunque fueran rusos, fuera del alcance de la justicia estadounidense. Exacto. Y esa distinción es fundamental para entender el cuadro completo, creo yo. ¿Cuál distinción? La distinción entre la falta de prueba para una conspiración general de coordinación electoral entre la campaña y Rusia, aplicando estándares penales muy altos a la evidencia disponible, y la existencia probada de actos delictivos concretos cometidos por individuos específicos en el contexto de todos estos eventos. Ya veo. Mentir a las autoridades federales, obstruir investigaciones, actuar ilegalmente como agentes extranjeros no registrados. Esos delitos sí se probaron y se persiguieron en varios casos. Son 2 niveles distintos de hallazgos, ambos importantes. Entendido. Entonces, para ir resumiendo esta exploración del informe, podemos decir que confirma una interferencia rusa en 2016, muy seria, ¿no? Sofisticada, con 2 ramas principales: desinformación masiva en redes y hackeo más filtración selectiva. Sí, eso queda fuera de toda duda razonable, según el informe. Una operación extensa y sistemática. También documenta una cantidad realmente notable de contactos entre el círculo cercano a Trump, la campaña, la transición y figuras conectadas con Rusia. Y muestra una
una apertura, una receptividad a esas conexiones por parte de la campaña. Numerosos contactos, sí. Documentados con detalle. La evidencia que se pudo reunir no alcanzó el umbral necesario para probar una conspiración criminal coordinada entre la campaña y Rusia en esa interferencia. Correcto. No se estableció ese vínculo criminal de conspiración bajo el estándar legal requerido. Y en cuanto a la posible obstrucción de la justicia por parte del presidente, el informe detalla múltiples acciones que los investigadores consideraron muy preocupantes, que podrían encajar en la definición legal. Sí, presenta un caso sustancial de posible obstrucción. Pero se abstiene de una conclusión penal, directa. No acusa, pero tampoco exonera. Deja la puerta abierta, digamos, a otras vías de rendición de cuentas, como el proceso político en el Congreso. Esa es la conclusión matizada y compleja a la que llega sobre la obstrucción. Muy bien. Ha sido un recorrido denso, pero creo que muy clarificador por los puntos clave de esta investigación tan importante. Sí, es un informe con muchísimas capas y detalles. Y quizá, para terminar, una reflexión que el propio informe sugiere un poco entre líneas, ¿no? Al reconocer sus propias limitaciones. ¿Te refieres a lo que no se pudo saber? Exacto. Sabemos que hubo comunicaciones encriptadas que no se leyeron, testigos clave inaccesibles en el extranjero, gente que invocó la Quinta Enmienda, mentiras que quizá no se detectaron, información protegida por privilegios legales. Sí, las lagunas en la evidencia son reconocidas. Considerando todo eso, la pregunta que queda flotando es, ¿qué aspectos cruciales sobre la verdadera naturaleza de estas interacciones, sobre el alcance real de los intentos de influencia, sobre las motivaciones más profundas de todos los actores, cuánto de eso podría permanecer todavía en la sombra sin una respuesta definitiva? Es una pregunta fundamental, sí. ¿Qué tan completa es la imagen que tenemos, a pesar de la exhaustiva investigación? Es algo sobre lo que reflexionar al considerar el impacto total de estos eventos que, sin duda, marcaron un antes y un después en la política estadounidense y global. Sin duda, una pregunta para seguir pensando. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un placer. Siempre es importante volver a las fuentes y analizar los hechos documentados.